Buenos días, queridos estudiantes. Nos vamos a reunir para resolver la clase del tercer tema, que son funciones oxigenadas, para que puedan realizar las actividades que se encuentran cargadas en la plataforma. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, donde vamos a mirar el símbolo químico de un elemento. Recuerden que si solo tiene una letra, como es el caso del hidrógeno, la colocan mayúscula, o en el caso del hierro, colocan la primera mayúscula y la segunda minúscula. Ahora bien, ¿qué es otra cosa que van a tener en cuenta? Si tienen el elemento, van a colocar en la parte superior derecha la carga, y cuando ya estemos formando compuestos, la cantidad del átomo en la parte superior de abajo. Recordemos que un elemento tiene tres tipos de partículas: el electrón, el protón y el neutrón. Que el protón y el neutrón se encuentran en el núcleo y que el electrón, y más exactamente los que se encuentran en la última capa de valencia, son los que van a generar enlace. Entonces, siguiendo nuestro repaso, filas o columnas son familias y periodos horizontales, ¿cierto? Familia de metales alcalino-térreos, familia de metales alcalinos, familia de alcalino-térreos, todo el bloque de metales de transición, todo este bloque semimetales o no metales, 17 halógenos y el último gases nobles. Ahora bien, acá vemos mejor el mapa: metales, que como ustedes saben se pueden comportar como cationes, igual que los metaloides, y los rosados, a excepción de los gases nobles, que son no metales y se pueden comportar como aniones. Entonces aquí podemos mirar un ejemplo de un catión sodio y anión cloruro. ¿Listo? Anión fluoruro, anión bromuro, anión yoduro, anión sulfuro, todos tienen la terminación uro. Bueno, catión sódico, potásico, cálcico o catión del elemento correspondiente. Que eso era lo que su merced ya habían trabajado. Entonces, bueno, que un catión es el que pierde electrones, por lo tanto adquiere carga positiva, que un anión es el que gana electrones, por lo tanto tiene más carga negativa, como lo muestra acá la imagen. Pasa de 10 a 11 electrones y pasa de 9 electrones a 10 electrones. Pasa de 11 electrones a 10 electrones en el caso del sodio, perdón. Que vuelve y juega. Los que se pueden comportar como cationes son estos. Si quieren pueden tomarle un pantallazo a esta imagen, importante para que lo tengan en cuenta: litio, sodio, potasio, rubidio, magnesio. En el caso acá del boro, todavía del carbono, pero que aquí ya lo que es nitrógeno, lo que es oxígeno y flúor van a ser solamente aniones, y que el hidrógeno va a comportarse tanto como anión o como catión, dependiendo de con quién se junte. Si se junta con un elemento de la familia 15, 16 o 17, va a ser un catión. Pero si por el contrario se junta con el 1, con el 2 o con alguno de estos compuestos, va a ser un anión. Listo, ahora, en la química inorgánica pueden existir tres tipos de compuestos: los monoatómicos, que son los que solo tienen un elemento, un átomo, es decir, los elementos; los diatómicos, que pueden tener dos átomos, ya sea del mismo elemento o diferente elemento; o los poliatómicos, que tienen muchas cantidades de átomos, ya sea del mismo o de diferentes elementos. Ahora bien, vamos a entrar a estudiar como tal el tema que nos interesa, que son las funciones oxigenadas, compuestos binarios con el oxígeno,
existen 4 funciones oxigenadas: los óxidos, los superóxidos, los peróxidos y los hidróxidos o bases. Entonces, los que tienen oxígeno, siempre y cuando el oxígeno trabaje con -2, es decir, O -2, son óxidos. Bueno, que siempre tenga carga -2. Lo que pasa es que la carga normal del oxígeno es -2. Pero hay en ciertas ocasiones que el oxígeno puede tener una configuración diferente donde se comporta con otra configuración, por lo tanto tienen otros compuestos. Recordando la configuración electrónica del oxígeno, tenemos 1s2, 2s2, 2p4, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia y pues su número de oxidación por lo tanto va a ser -2 porque le faltan 2 electrones para completar la regla del octeto. De los elementos de la tabla periódica es el segundo más electronegativo, por lo tanto va a tender a formar enlace muy fácilmente, es un anión fuerte. Por lo tanto, es muy raro que el oxígeno sea un catión. Solamente si se uniera con el flúor puede ser catión, como lo vemos aquí en la escala de electronegatividad. Miren, oxígeno, el único que está después del oxígeno es el flúor. Entonces ese es el único caso donde el oxígeno sería positivo. De resto siempre es negativo. Otra cosa que se me pasaba, el catión siempre va a la izquierda, el anión siempre a la derecha. Dice, bueno, existen 2 tipos de óxidos, el metálico y el no metálico. El metálico es cuando se juntan con los metales, grupo 1, grupo 2, metales de transición o metaloides. Y el no metálico, que es este que está acá, es cuando se junta con el 4, 5 y 6 de la tabla periódica, que más adelante estos compuestos reaccionarán para formar otra función inorgánica. Dice, primero, escribir el símbolo de los elementos del más electronegativo del más electronegativo a la derecha y el más electronegativo a la izquierda. Lo que les digo. El menos electronegativo a la izquierda y el más electronegativo a la derecha. Es decir, primero escriben la carga positiva y después la carga negativa. Escribir a la derecha de cada símbolo el subíndice que presenta el número de oxidación, de manera que la fórmula resulte con los subíndices de intercambio. Ya vamos a hacer un ejemplo con eso. Entonces, miren el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a observar el siguiente ejemplo. Acá está. Podemos ver el potasio, grupo 1, con carga +1, y el oxígeno, grupo 6, con carga -2. ¿Cuál es la gracia? En la parte de arriba escribo las cargas. La gracia es que las cargas me den un total de 0. Y en ese momento, tal cual como está, +1 menos 2 me va a dar -1. Tenemos el ejemplo del potasio que trabaja con +1 y del oxígeno que trabaja con -2. El ideal es que nos dé 0, pero en este momento nos está dando -1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para este caso, necesitamos 2 átomos del ion potasio por un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 2 acá. Bueno, o más fácil, su mercedes trazan una línea imaginaria y colocan la carga del oxígeno en el potasio y la carga del potasio en el oxígeno. En este caso, como la carga es +1, ustedes ya saben que en química no se coloca en cantidad 1 porque la letra simboliza 1. En este momento tendríamos el óxido del potasio, K2O, y que si lo nombráramos por IUPAC sería el óxido potásico, y si lo nombramos por stock sería óxido de potasio entre paréntesis 1. Ahora, el siguiente ejemplo es un compuesto binario. Ustedes debieron consultar cuando trabajaron nomenclatura
que cuando tenemos un elemento binario bivalente, es decir, que trabaja con dos cargas, como el caso del hierro, más 2 y más 3, se usan dos tipos de nomenclatura, pero antes de usar las nomenclaturas vamos a formar los óxidos correspondientes. Entonces, tenemos más 3 menos 2 me va a dar 1. No se puede. ¿Qué hago? Trazo mi raya, coloco el 2 y acá igual. Trazo mi raya, coloco el 3. Cuando tengo Fe2 o 3, tengo el ion con carga de hierro más 3, ya lo vamos a nombrar. En el caso de abajo, más 2 menos 2 me da 0. Por lo tanto, lo único que yo hago es escribir. Y me da el óxido feo, ¿vale? Ahora nomenclatura. El primero, miramos la valencia mayor. ¿Quién es la valencia mayor? Pues el número más grande, en este caso 3. Por lo tanto, vamos a usar en NUPAC-ICO, óxido férrico. Y en la valencia menor, óxido ferroso. Si usáramos stock, sería el óxido de hierro, entre paréntesis 3, y aquí sería el óxido de hierro, entre paréntesis 2. Si usáramos la sistemática, este sería trióxido de dihierro o diférrico, y este sería monóxido de hierro. Bueno, otra cosa importante, cuando ustedes tengan esta, por ejemplo, miren acá el nitrógeno, trabaja con 2, el oxígeno con menos 2. Si hiciéramos el cruce, quedaría N2O2. Cuando ustedes tienen dos números que se pueden simplificar, los deben simplificar, es decir, que la fórmula no sería esta, sino sería NO, porque ambos son múltiplos de 2. En este caso, aquí vemos todas las valencias del nitrógeno, es decir, que es un polivalente. Cuando trabaja con 3, N2O3, cuando trabaja con 4, N2O4. Es decir, miren, acá está el 4 que corresponde a la carga del nitrógeno y el 2 que corresponde a la carga del oxígeno. Igual en el ejemplo de arriba. Entonces, es mirar bien que puedan cruzar sus valencias, sus cargas y formar el compuesto. En cuanto a nombres, NO, óxido de dinitrógeno, óxido de nitrógeno 1. Aquí está el sistemático. NO, monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno 2. N2O3, trióxido de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno por 2 átomos de nitrógeno. ¿Quién me dice esto? Me lo dice la fórmula, mire. Al lado del 2 al lado de la N hay un 2 y al lado de la O hay un 3. ¿Listo? Bueno, la sistemática, su merced ya viene investigada, es por la cantidad de átomos. La de stock es por números romanos.